Señoras y señores, buenos días. Martes 31 de diciembre del año 2024, el último día del año. Teóricamente no se hace programa en esta fecha porque está considerado ya prácticamente un feriado, pero no todos van de fiesta, no todos salen de fiesta, no todos están en preparativos, así que les dejamos la repetición del programa que hicimos de economía porque es el tema sin duda más peliagudo del país. Dale. Este presupuesto nos preguntamos nosotros, ¿qué lo sustenta o cómo se sustenta el presupuesto del año 2025? Bueno, sí, tenemos entendido que ya ha sido presentado a la Asamblea el proyecto ya para lo que es el presupuesto de la gestión 2025. Obviamente que hay que entender primero cuando hablamos de presupuesto de que es lo que se dice, ¿no? Es una estimación, es lo que pienso yo como gobernante que voy a tener en ingresos y en gastos en la siguiente gestión que viene. Bajo ese supuesto, podemos partir de que en papeles el presupuesto siempre va a estar equilibrado. Sin embargo, cuando empezás un poco a observar algunos números dentro del mismo, te empieza a mostrar las posibles futuras decisiones o políticas que va a tomar el gobierno, ¿no? En cuanto a lo que es el financiamiento justamente de este presupuesto, así como también el pensamiento en las diferentes cuentas de gasto que se va a realizar. Y hay que entender, cuando hablamos de presupuesto general del Estado, también incluye lo que son las autonomías departamentales, municipales, autonomías indígenas y empresas e instituciones del Estado. Entonces, bajo ese concepto, obviamente que cuando nosotros analizamos lo que se piensa o cómo se piensa financiar este presupuesto, tenemos que también tener en claro de que se identifican 4 fuentes de financiamiento o de ingresos. Una es los ingresos de operaciones o ingresos propios, que son las utilidades que generan las empresas públicas. Eso hasta hace unos años atrás alcanzaba por lo menos un 25%, más o menos, de lo que es el presupuesto de ingresos. La segunda fuente de financiamiento son las recaudaciones tributarias, que también significan aproximadamente entre un 25 y 30% del presupuesto de ingresos. Fíjate vos que en realidad el presupuesto debería estar basado en estas dos fuentes de ingresos. Ingresos por operaciones propias o ingresos de las empresas estatales y ingresos de lo que son las recaudaciones tributarias. Sin embargo, entre los dos ahorita, en el mejor de los casos, podemos hablar de que se llegue a un 60% en un escenario optimista. Entonces nos queda un 40%, ¿no?, para poder buscar el financiamiento. Y bueno, eso ya sabemos de dónde va a salir, ya sea de financiamiento externo, mediante lo que es préstamos con organismos multilaterales o con países amigos que son los préstamos bilaterales. Está también contemplado, y claramente se lo puedes leer, ¿no?, textualmente, de que se piensa colocar 3.000 millones de dólares en bonos soberanos. Y bueno, adicionalmente mencionarte que en una menor proporción o un menor porcentaje de ingresos, en las fuentes de ingresos están las donaciones, pero eso no es significativo, ¿no? Entonces, estamos dejando prácticamente a la suerte de poder tener el tema de ingresos mediante lo que son préstamos, ¿no?, aproximadamente un 40%, más o menos, como te digo. Y ese es el problema, ¿no?, de que hay un fuerte porcentaje de financiamiento del presupuesto que desde mi punto de vista no está garantizado, porque no podemos nosotros asegurar de que nosotros como Estado y en la situación actual que tenemos en la economía podamos colocar pues 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales.
Acordémonos que el año pasado también se intentó colocar bonos, y el año pasado teníamos una situación mejor que la de este año, y no se pudo llegar a la cantidad estimada, ¿no? Con mejor calificación incluso, ¿no? Por lo mismo, claro que sí, teníamos mejor calificación, teníamos algunas dificultades, pero obviamente que ni aún así se pudo, ¿no? Porque obviamente que cuando hablamos nosotros del mercado financiero internacional, mucho pues tiene que ver uno, el riesgo, y a mayor riesgo, obviamente que el interés tiene que ser más alto. Entonces, si nosotros pensamos colocar 3 millones de dólares a un 7%, es casi un hecho de que nadie va a estar interesado, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque lo primero que va a observar es, a ver, tu calificación, no, estás mal, vos estás mal. Va a haber alguna persona, algunas instancias, algunos interesados, mejor dicho, que sí van a querer de repente comprar los bonos bolivianos, pero van a exigir obviamente un pago mayor, mucho mayor en lo que es el interés. Por lo que te digo la relación que en economía se habla y se analiza mucho, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces, por ese lado, tenemos una dificultad de poder conseguir esos 3 mil millones de dólares. Además, que estaríamos incrementando lo que es la deuda externa. Y además, que hay el financiamiento externo que también tiene que pasar por asamblea. Y obviamente que lo que hemos visto hasta este tiempo es que los problemas políticos internos del partido de gobierno no han permitido acceder a mayores créditos internacionales. Sin embargo, justamente viendo el tema de apalancamiento, si podemos mencionarlo así, o de financiamiento directamente, creo que es lo más técnico, se está profundizando en lo que es el endeudamiento interno. Entonces, inclusive, aparte de todas estas fuentes de financiamiento, en la parte de deuda que te mencioné, se está pensando seguir o continuar más bien sacando préstamos al Banco Central. Y eso, en cierta forma, vamos a continuar de repente en este proceso de letargo sin recuperación económica, ¿no? En este proceso de fluctuaciones de algunos indicadores que están deteriorando cada vez más a nuestra economía. Y obviamente que eso te puede generar un escenario de una complicación, podríamos decir, en media gestión 2025, porque no estás garantizando los recursos. Fíjate vos que eso se reproduce, ¿no? No solamente en nivel central, sino que la falta de recursos va a afectar directamente a lo que son los niveles subnacionales, como se los conoce, que son las gobernaciones y las alcaldías. Lo están viviendo en este momento, y el 2025 obviamente que no se espera una mejoría de repente, ¿no? Un incremento en la necesidad de recursos económicos. Le consulto yo, ¿qué diferencia hay entre el presupuesto de este año y el del 2025? ¿Y cómo han sido los anteriores presupuestos desde el 2020, 2021 más o menos? ¿Cómo se ha manejado eso? Bueno, desde el punto de vista de precios de mercado, sí, es una comparación que en realidad no se debería hacer. Para poder comparar datos en series de tiempo, lo que hay que hacer es ajustarlos. O sea, aplicar un factor de deflación. O sea, hay que deflactar, en otras palabras. ¿Qué quiere decir? Tengo que llevar esos datos a un año base. Y así poder ver si realmente hay un efecto en el incremento como tal. Pero sí, si nosotros vemos en la cuestión de los valores a precios de mercado, desde el año 2005, obviamente que hay un incremento significativo de lo que es el presupuesto. Y esto se traduce o es reflejo del crecimiento del Estado como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se han creado nuevas instituciones, se han creado nuevas empresas, nuevas industrias, se han ampliado la cantidad de contratos en línea, ¿no? Se ha ampliado la cantidad, a pesar que en los últimos años no tanto de lo que son funcionarios públicos. Y eso hay que hablarlo que no solamente a nivel central, sino de lo que es los municipios y las gobernaciones. Lo vimos claritamente en Santa Cruz, ¿no? El caso de este año, justamente cuando se pudo notar de que en la gobernación había una contratación excesiva de personas, ¿no?
y que obviamente esto pues afecta a todo el presupuesto, ¿no? Entonces, el tema de poder decir de que se ha incrementado significativamente, claro, eso lo podemos ver con los números, pero yo la verdad que preferiría primero hacer un análisis a precios constantes, o sea, utilizando año base para poder ver, ¿no? Si en valores reales se da ese incremento que te muestra, de repente poner un gráfico en cuanto al tema de incremento porcentual respecto al año anterior de lo que es el presupuesto. En todo caso, lo que se puede cuestionar es que, entendiendo la realidad que está pasando nuestro Estado, nuestra economía, es que por lo menos deberíamos de repente observar una disminución en lo que es el gasto público, ¿no? Como te digo, no he tenido la oportunidad todavía de poder hacer ese análisis a precios constantes, que es necesario para ver si realmente no se ha incrementado o no el presupuesto. ¿Por qué te digo esto? Te lo explico rápidamente. El valor del dinero en el tiempo está cambiando, ha cambiado constantemente. Todos los años cambian, ¿sí? Entonces vos no podés comparar de repente los valores monetarios de la gestión 2024 con la gestión 2023. No podrías también de repente comparar los valores futuros que se esperan en el 2025 con el 2024. ¿Sí? Además, no nos olvidemos, como te dije al comienzo, de que cuando hablamos de un presupuesto general del Estado, estamos presumiendo, es un presupuesto, una idea no formulada que se puede ejecutar totalmente, a medias, o no se puede ejecutar. Mucho va a depender justamente de lo que es la consolidación de las fuentes de ingresos. Y esa es la principal duda. Si ahorita empezamos a hablar nosotros de presupuesto por lado del ingreso, yo creo que se acabaría la entrevista, porque no tenemos certeza de que lleguemos a por lo menos un 60% de los ingresos que plantea el presupuesto. No hay la certeza. La única fuente fuerte que tiene ahorita Bolivia, ¿no?, en cuanto a ingreso, es la recaudación impositiva, porque si revisas las estadísticas, ¿no?, hay un incremento, si no bien sustancial, pero hay un incremento gestión a gestión en lo que son las recaudaciones tributarias. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no?, que es la que hace la coparticipación. Entonces, el tema de poder entender de que primero tenemos nosotros que garantizar las fuentes de ingresos, va a permitir de que podamos obviamente ejecutar lo que es el gasto. Ahora, si nos vamos por el lado del gasto, fíjate vos de que en el mismo se puede observar de que no hay, como te decía hace un momento, el tema de un plan o una planificación de ir ajustando lo que se ha identificado y que hemos hablado muchas veces, de esos gastos excesivos que el Estado no tiene la condición de poder asumir. Entre ellos, y para empezar el comentario, lo que es la compra de combustibles por yacimiento. Estamos hablando de un escenario aproximado de presupuestar 3.000 millones de dólares. Pongámoslo ahí, un número redondo. Entonces, ya tenés la primera complicación. ¿Sí? El tema de poder garantizar recursos para pagar el servicio de la deuda. Hasta el mes pasado hablábamos de aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales que tienen que pagar al servicio de deuda. Y es más, creo que el año que viene, si no me equivoco, deberíamos contemplar el pago de unas cuotas ya de lo que son los bonos soberanos. Entonces, ¿por qué menciono esto en medio? Porque es la complicación, creo que es el trauma más grande que tenemos, que es el de por lo menos manejar 4.500 a 5.000 millones de dólares solo para comprar combustible y para pagar lo que es el servicio de deuda, ¿no? Por ahí podemos empezar. Después, obviamente, tenemos lo que es mantener a las empresas públicas
he escuchado por ahí algunos funcionarios de gobierno que dicen que no, que todo está bien, cuando los números no lo muestran así, lamentablemente. Se quiere hacer eficiente estas empresas, yo creo que es una buena idea de que se puedan invitar a empresarios privados para que las empresas que sean rentables puedan tener un proceso de capitalización. De otra forma, vamos a continuar la misma. Ya el año pasado, ya este año, en el presupuesto del 2024, ya se notaba esta posibilidad que había. Pero si te das cuenta, no hemos tenido noticias en todo el año de que a alguien le interese, obviamente, porque hay que crear pues el incentivo para que el privado pueda inmiscuirse o pueda incrementar lo que es la inversión, digamos, ¿no? Entonces, y para generar incentivos en empresas públicas tenés que generar un marco legal que garantice pues tu inversión, ¿no? Es lo mismo que el tema de la liberación de importación de combustible, que es el título, lo único que se escucha bonito. Cuando lees el decreto y el reglamento, eh, tiene más trabas que libertades. A tal caso que ahorita entiendo que solamente 2 empresas se han presentado, ¿no? Es más, se habla de la compra de combustible y subvención en el presupuesto, ¿no? Como que el Estado continúa haciendo gasto. Después, por lo demás, los gastos obviamente en servicios, educación y salud, eso tiene que garantizar, nos preocupa un poco, como te digo, el tema de la fuente, de dónde, con qué se va a pagar eso. Hablamos de los bonos, también los bonos supuestamente deberían salir los rendimientos de las empresas públicas, los buenos resultados. Licenciado, en esto del presupuesto, se establece también el tema del crecimiento que se puede tener en el país con la inversión económica, se establece el tema de la inflación, más o menos un parámetro, porque son cositas que de repente por allí hemos escuchado que desde el mismo gobierno se habla cuando se hace referencia a una macroeconomía en que nos muestra un país solvente, digamos. Claro que sí. El presupuesto general del Estado para el 2025 hace una provisión o prevé más bien que la tasa de crecimiento sea del 3.51. Si te das cuenta, el escenario en que se desarrolla nuestra economía se está haciendo más complejo cada vez. Hay unas estimaciones que hacen los organismos multilaterales para este 2024, que la más baja creo que es el Fondo Monetario, que habla de 1.4% de crecimiento. Banco Mundial 1.6%, si no me equivoco. CEPAL dice 2%. Nosotros en la empresa hemos calculado, sin contar con los últimos problemas de este segundo semestre, un crecimiento máximo de un 2.6, 2.8%. Te das cuenta, bueno, aquí te hace un planteamiento de un crecimiento de 3.51. De repente nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué si los organismos multilaterales hacen una proyección de crecimiento bajo, por qué al final los datos oficiales te muestran un crecimiento? Si no me equivoco, hemos crecido al 3% en el 2023. Mientras nosotros, desde el análisis que hacíamos, las proyecciones, le dábamos un 2.1%, si no me acuerdo, si bien no me acuerdo, ¿no? O 2.4%. Fíjate vos de que aquí es interesante el juego de números y el manejo que se puede hacer contablemente, ¿no? La explicación rapidito, de repente para los que no se acuerdan o no saben, es que los organismos del Estado trabajan bajo el principio de devengado, hablando contablemente. ¿Qué significa esto? De que los sucesos se van a contabilizar, ¿no? Al momento que pasan, ¿sí? Y no cuando se pagan. Entonces, el principio de vengado nos dice que tenemos que registrar contablemente, ¿no?, las diferentes transacciones cuando suceden, no cuando se pagan. Entonces, de esta forma yo puedo registrar, ¿no?,
toda esa inversión que he hecho y obviamente dejarlo en una cuenta que se llama deuda flotante para pagarla en la siguiente gestión. Entonces, de esta forma es como se incrementa pues lo que es el Producto Interno Bruto y hace que exista obviamente siempre ese número por encima de lo que se prevé, ¿no?, de crecimiento, ya tanto de instituciones privadas o de organismos multilaterales, porque obviamente ellos no tienen la información totalizada, se puede decir, como si la tiene el gobierno, ¿no?, mediante el trabajo, la producción en el INE y después la publicación oficial. ¿No? Más o menos eso para que nos demos cuenta de cómo se va moviendo, pero sin embargo, si se estima un crecimiento del 3.51% y crecimos el año pasado al 3%, ¿sí?, hay que ver desde dos puntos de vista. Uno, que el gobierno podría intentar llegar a mantener un 3%, ¿sí? Y eso de repente nosotros no lo estamos viendo porque hay un financiamiento interno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se presta plata de la gestora, que se presta plata del Banco Central, para poder en cierta forma ir eh, pagando el tema de su inversión. Y no solamente a nivel central, a otros niveles. Ahorita vemos el tema de la alcaldía de Santa Cruz, tiene una deuda ICE de 2.500 millones de bolivianos. O sea, es fuerte. Y no es que se estén inventando los datos, yo creo, porque ahí tenés proveedores, ¿no? Tenés el tema de pago de salarios y obviamente hay pronunciamiento, hay paro o pronunciamiento de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una seria dificultad de liquidez en nuestro Estado en todos sus niveles. Y eso obviamente de que tendría que darte la alarma, si podemos decirle así, para que empeces a ser más eficiente. Porque esto se puede convertir en una bola de nieve si es que ya no es. Y el momento de que rompamos y no podamos mantener nosotros justamente ese pago como se lo está haciendo deuda interna, mucho, bueno, está vinculado justamente a lanzar más billetes a la economía que lo que es necesario, ¿no? Aunque en este caso, obviamente de que hay análisis o analistas que hablan justamente de esta situación. Sin embargo, se está registrando contablemente como préstamos, ¿no? Es diferente que yo agarre y le diga al Banco Central, ¿no?, saca papeles, saca billetes y no se contabilice. Entonces, al menos creo que hasta este momento se está registrando, y lo que es preocupante, más allá de hablar del presupuesto, es los altos índices de endeudamiento que se están dando, ¿no?, en el mercado interno por parte del Estado, ¿no? Licenciado, en este caso, el tema del déficit fiscal, todos estos años que se ha tenido este problema, ¿qué incidencia puede tener en este nuevo presupuesto del 2025? Mira, el problema es justamente ese, ¿no? Que hay un déficit proyectado del 9.8%, si no me equivoco. Entonces, es la primera alerta que te da el tema de que no se piensa ajustar el gobierno. Eh, Lamentablemente, al año que viene, si es que hay elecciones, se debería pensar por el nuevo gobierno, si es que hay un nuevo gobierno, justamente tomar medidas drásticas y fuertes, ¿no? El tema del déficit fiscal hay que empezar a trabajarlo. El tema del déficit fiscal no podrías vos de repente eliminarlo en un año o 2 años. Entonces es un proceso largo que si no lo empezamos, obviamente que vamos a retrasar más lo que es el poder estabilizar nuestros indicadores económicos, ¿no? El tema del déficit fiscal también hoy en día vamos a ver que, bueno, de aquí para adelante que se va de repente relacionar más con un proceso inflacionario que estamos viviendo, ¿no?
y bien lo planteabas vos y lo comentabas en la parte inicial, ¿no? Estamos hablando de una tasa de inflación esperada de un 7,5%. Te das cuenta, si analizás vos las tasas de inflación esperadas en el presupuesto de las gestiones anteriores, obviamente que se va incrementando. Entonces, el tema de que los precios continúen subiendo, obviamente que va a estar vinculado a ese gasto excesivo que hay por parte del gobierno, ¿no? Sin el respaldo de la producción. Porque esto es sencillo. Si vos estás produciendo, puedo decirte, 100.000 o 100.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, en la economía debe estar circulando, ¿no? Es equivalente, pero en boliviano. Entonces, de esa forma vas a mantener un equilibrio monetario, ¿sí? Pero si ahorita estás produciendo, por decirte, 80.000 millones de dólares, es solamente un número, ¿ya? Pero en la economía hay 100.000, hay 20.000 millones de dólares en boliviano, ¿sí? Que te van a generar distorsión, te van a generar incremento de precio, inflación, ¿no? Entonces, el tema de poder entender cómo funciona el tema del manejo de lo que es la inflación que antes estaba anclada en el tipo de cambio, ¿no? Y que no se, por eso no tenía una repercusión cuando se incrementaba el gasto público. En cambio, hoy en día ya la inflación no está anclada al tipo de cambio porque el tipo de cambio se ha descontrolado. Ahora existe un tipo de cambio paralelo. Entonces la inflación cambia, ¿no? De indicador. Y lo deja el tipo de cambio oficial que está ahí solito, no explica nada. Y se va a agarrar del tipo de cambio paralelo. Y eso ha hecho, obviamente, de que es parte de la explicación de por qué se han incrementado los precios, ¿sí? Considerando que nuestra economía tiene una relación directa y estrecha con la importación de insumos para la producción industrial y también de productos que no producimos en el país. Entonces, hoy en día esperar de que un incremento en el presupuesto general del Estado no ocasione o no impacte en la inflación, creo que sería un error conceptual y teórico, ¿no? El tema es que ahora, mientras sigamos incrementando nosotros el déficit fiscal, eso obviamente que va a fortalecer esta fluctuación de la inflación, del incremento de la inflación, en lo que va de aquí hacia adelante, ¿no? Al menos esa es la explicación en el análisis de variables. Para concluir, licenciado, económicamente nos espera un año, o empezamos un año 2025 complicado. ¿A cuánto asciende en realidad el presupuesto que se estima ejecutar en el 2025? Y ¿cuál es el porcentaje de diferencia entre el 2024? Bueno, según los datos que hay en el documento, que ya es público, ¿no? En el tema del presupuesto consolidado, se puede decir, de este año hay un incremento de un 11,7% respecto al año pasado. ¿No? Hablamos de 296.566 millones de bolivianos para el año 2025 y el 2024 fue de 265.558 millones de bolivianos. Entonces hay un incremento del 11,7%. Hablando del presupuesto consolidado, ¿sí? Que es el que deberíamos tomar. Hay el otro presupuesto, seguramente han escuchado, van a ver, que es el presupuesto agregado. Si nosotros analizamos el presupuesto agregado, que desde mi punto de vista no incide en nada, voy a explicar por qué, sería solamente un incremento del 8,9%. Pero ¿por qué no se recomienda tomar el presupuesto agregado? Porque el presupuesto agregado es una sumatoria de todos los presupuestos, ¿no? De los municipios, de las gobernaciones, universidades, de las autonomías indígenas, de las instituciones, de los ministerios, ¿sí? Entonces es un presupuesto, como su nombre lo dice, agregado, sumado.
Dentro de muchas de esos registros contables, hay cuentas que se van a duplicar con las cuentas del Estado central. Entonces, el agregado no toma en cuenta esa duplicación, por eso que es mayor que el consolidado. En el consolidado ya se depura, digamos, la doble contabilidad que pueda darse por cualquier situación de registro, como te digo. Como sabemos, hay competencias que son compartidas y hay una relación, hay varias relaciones por leyes que se dan en el tema de hacer presupuestos y obviamente de pagar bienes y servicios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el presupuesto consolidado es el mejor indicador para poder entender que existe o que puede existir una variación respecto a la gestión anterior. ¿Sí? Pero como te digo, ese es un tema como que viendo para futuro. Ya cuando estemos nosotros terminando el 2025, podríamos analizar, ¿no?, a precios de mercado posiblemente, o llevar lo que se ha gastado o el presupuesto del 2025 al 2024 y ahí hacer una comparación real. ¿Sí? Ahorita podemos decir que desde un punto de vista de análisis numérico, ¿sí?, valores numéricos, el presupuesto piensa incrementarse, eso es lo correcto, en un 11.7%. Generalmente no se puede porque faltan los recursos, ¿no? Multicomex, agencia despachante de aduana, acreditada con certificación ISO 9001. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones, así que venite a lo seguro, encontrarnos en la fanpage de Agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666, no lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción de gestión aduanera. Transformar la forma en que tu familia se conecta, cambiate al internet 100% fibra de cotas y disfrutar la verdadera conexión digital, planes postpago desde 60 hasta 230 megas. Para mayor información, llama a los números 333-30-103 al 103 o a la línea de WhatsApp 337-03-300.